Buenas, instructor. Nosotros somos el equipo 1 de mantenimiento electrónico e instrumental industrial y aquí le venimos a exponer sobre los conceptos básicos de electricidad. Buenas, mi nombre es Lorey Velasco Hernández y les voy a hablarles sobre la electricidad. La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por movimientos e interacciones entre las cargas negativas y positivas de los cuerpos físicos. Estas se manifiestan en gran variedad de fenómenos, como los rayos, la electricidad estática, flujo de corrientes eléctricas, inducción electromagnética, entre algunos otros. ¿Qué es una corriente eléctrica? Esta es un flujo de carga eléctrica que se desplaza de un conductor eléctrico de un lugar a otro. Esta se expresa en columpios por segundo en el Sistema Internacional de Unidades. Esta unidad se conoce como amperio. Lo dejo con mi compañero Adonis. Buenas, instructor. Mi nombre es Adonis Salas y yo les voy a hablar sobre las formas de generar energía. Como podemos ver en nuestro mundo, hay muchas formas de generar energías, de las cuales algunas pueden ser la solar, la geotérmica, la nuclear, la hidráulica, la eólica y la mareomotriz. Empecemos por la energía solar. La energía solar es una fuente de energía renovable, la cual viene del aprovechamiento de los rayos del sol. Esta podemos dividirla en tres formas de recolectar energía. La fotovoltaica, que se trata prácticamente de transformar los rayos del sol a electricidad a través de paneles solares. La fototérmica, que aprovecha el calor a través de los colectores solares. Y la termoeléctrica, que transforma el calor directo del sol a energía eléctrica directa. Bueno, de forma indirecta. La energía geotérmica. La energía geotérmica es aquella que aprovecha el calor interno de la Tierra para transformarlo en energía. Esto se utiliza para que las plantas eléctricas la aprovechen. Tienen que conseguir muy altas temperaturas a muy poca profundidad. Ahora vemos con la nuclear. La energía nuclear, como su nombre es, la energía que está contenida en el núcleo del átomo. Y esta se puede obtener de dos formas, la fusión nuclear y la fisión nuclear. La fusión nuclear es la combinación de varios núcleos para volver uno más grande y que este produzca más energía. Y la fisión nuclear se trata en la separación de estos núcleos para convertir núcleos más pequeños. Y esta separación libera energía. Y esta energía es aprovechada por las plantas nucleares. Este es el método que se utiliza en las plantas nucleares. Bien, luego tenemos a la energía hidráulica. La energía hidráulica, como su nombre lo indica, es la energía que aprovechamos de la energía cinética del agua. Esta normalmente la vemos en ríos y se aprovecha a través de molinos o las presas enormes que vemos a lo largo del país. Y está la energía mareomotriz. La energía mareomotriz aprovecha la energía de las mareas mediante el uso de un alternador que se puede utilizar como un sistema de generación de energía. Esta es una de las formas más aprovechables y seguras de conseguir energía. Y tenemos la energía eólica, que esta es, no sé si una de las más conocidas, pero es muy sustentable, que utiliza la fuerza del viento para mover unas palas y que estas palas hagan funcionar una turbina que convierte esta energía cinética en energía eléctrica. Y bueno, ahora le paso la palabra a mi siguiente compañero. Buenas, instructor. Mi nombre es Jason Enrique Vargas Galván y yo le vengo a hablar acerca sobre qué es un aislante, qué es un conductor y qué es un semiconductor. ¿Qué es un aislante? Un aislante eléctrico es un material en la cual su carga eléctrica interna no puede moverse. Esto causa una escasa magnitud de corriente bajo la influencia de su campo eléctrico. A diferencia de los materiales conductores y semiconductores,
que conduce fácilmente una corriente eléctrica. Pero hay una característica fundamental, la cual distingue a los materiales aislantes, la cual es su alta resistividad comparada con los semiconductores y conductores. ¿Qué es un conductor? En el marco de las energías, un conductor eléctrico es todo aquel material que ofrece una baja resistencia al movimiento de una carga eléctrica. La causa cabe encontrarla en sus átomos, caracterizados por la presencia de escasos electrones, lo cual permite que la energía se esparza rápidamente de un átomo a otro. Prácticamente es casi el contrario a lo que es un aislante. ¿Qué es un semiconductor? Un semiconductor es todo aquel material que puede actuar tanto como un conductor, permitiendo el paso de una corriente eléctrica, o como un aislante, impidiéndola, según varios factores, como puede ser la temperatura ambiente, el tipo de estructura atómica del mismo, o el campo eléctrico o magnético al que esté sometido. Así pues, en la naturaleza nos encontramos con varios materiales semiconductores, entre los que destacan el silicio y el germanio, ya que son los que mayor uso tienen en la industria, aunque también existen otros como el azufre, el boro o el cadmio. Prácticamente los materiales semiconductores podrían trabajar tanto como conductor como un aislante. Gracias, los dejo con mi siguiente compañero. Bueno, yo le voy a seguir hablando sobre el voltaje. El voltaje es una magnitud que da cuenta de la diferencia de potencia del potencial eléctrico entre un punto a otro punto. Es también llamado potencial eléctrico o tensión eléctrica, que es el trabajo por unidad de carga eléctrica que ejerce sobre una partícula en un campo eléctrico, para lograr moverla entre dos puntos. Y le voy a hablar sobre la resistencia. Se denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través del conductor. La resistencia trata de limitar la corriente que pasa sobre el circuito. O sea, que no pase directamente, sino que pase a mayor medida cada vez que pasa por una resistencia. Y ya ahora les dejaría con mi siguiente compañero. Bueno, instructor, yo soy Elkin Arroyo Mercado. Vengo a hablar sobre la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es una unidad de tiempo, ritmo, por la cual genera electricidad, transferida por un circuito eléctrico, que indica un parámetro en cantidad de energía eléctrica, transferible de una fuente generadora en un elemento consumidor de unidad de tiempo. Pasa la próxima diapositiva. La próxima. Corriente continua, corriente indirecta. Es aquella carga eléctrica o electrónica que influye siempre en el mismo sentido, en un circuito eléctrico cerrado, moviéndose a polo positivo hacia polo, no, moviéndose a polo negativo hacia polo positivo. Es la fuente de fuerza electromótica, en otras palabras. Es la corriente directa en el flujo eléctrico que mantiene constantemente y no hay cambio en el voltaje. La próxima diapositiva. Corriente alternativa. La corriente alternativa, aparte de la letra CA, es el idioma español que se destaca, además de ser la manera por la cual la electricidad ingresa a nuestros hogares y trabajo. La corriente alternativa, corriente eléctrica variable, en la cual la carga del sentido cambia y el movimiento de una manera periódica. Voy con mi siguiente compañero. Un circuito eléctrico es un conjunto en el cual están conectados entre sí, por lo que pueden circular una corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un movimiento de electrones, por lo tanto cualquier circuito debe permitir el paso por los elementos que lo componen. Solo habrá paso de los electrones por el circuito si el circuito es un circuito cerrado. Por lo común, los circuitos eléctricos son circuitos cerrados, aunque podemos abrir el circuito en algún momento para interrumpir el paso de la corriente mediante un interruptor, pulsador u otro elemento del circuito. Ahora les voy a hablarles sobre la parte de un circuito eléctrico.
El circuito eléctrico se puede dividir en 5 partes. Primero voy haciendo un generador, el receptor, conductor, interruptor y un fusible. ¿Qué es un generador o qué función cumple? Los generadores producen y mantienen la corriente eléctrica por el circuito. Son la fuente de la energía y hay dos tipos de corriente, la continua y la alterna. La corriente continua podrían siendo las pilas y las baterías, mientras que en la alterna los alternadores, que son los conductores o que funcionan cumple. Es por donde se mueve la corriente eléctrica de un elemento a otro del circuito. Son de cobre o aluminio, materiales buenos conductores de la electricidad, o lo que es lo mismo, que ofrecen muy poca resistencia eléctrica a que pase la corriente por ellos. Receptores son los elementos que transforman la energía eléctrica que se les llega en otro tipo de energía. Por ejemplo, las bombillas transforman la energía eléctrica en luminosa o luz, los radiadores en calor, los motores en movimiento, etc. Elementos de mando o control. Cuando digo elementos de mando o control, me refiero a los interruptores. Estos permiten dirigir o cortar a voluntad el paso de las corrientes eléctricas dentro del circuito, en los cuales tenemos obviamente los interruptores, los pulsadores y los conmutadores, entre otros. Y termino con los elementos de protección, en los cuales se encuentran los fusibles, obviamente. Estos protegen los circuitos y a las personas cuando hay peligro o la corriente es muy elevada y puede haber riesgo de quemar los elementos del circuito. Entre estos tenemos los fusibles, los magnetotérmicos, diferenciales de luz, entre otros. Gracias. Bueno, profe, nosotros fuimos el grupo 1 y gracias por ver nuestra presentación.